¿Qué tal? Qué gusto que estamos juntos en la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy es el podcast número 171, correspondiente al miércoles 19 de agosto. Nuestro tema, Jesús y la obediencia real. Leeremos Mateo 21, 23 al 32 y Ezequiel 18, 21 al 23. Yo soy Rafael Pola y todos sean muy bienvenidos. Continuamos con los mismos textos que hemos considerado los últimos días, las últimas meditaciones. En algunos casos los evangelios los muestran completos, integrados, y en otros los separan por unidades distintas. Hoy estamos con Mateo. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas. Si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era mente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces, finalmente contestaron, no sabemos. Jesús respondió, entonces, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. Y el hijo le respondió, no, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no lo creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aun viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Muy bien, pues continuamos con nuestra lectura del Evangelio y nuestra meditación para el día de hoy. Vamos a hablar de la obediencia, lo que hemos podido llamar la obediencia real. ¿Qué les parece si empezamos con algo de tono personal? Si hiciéramos hoy una evaluación muy honesta de nuestra obediencia a las palabras de Jesús, ¿qué tan bien evaluados saldríamos? Me parece muy interesante el hecho de que una evaluación superficial o tal vez ya algo más profundo acerca del cristianismo hoy parece decirnos que la obediencia no es en realidad una característica dominante en quienes se confiesan cristianos. Jesús señala de manera reiterada que lo importante en el reino de Dios es la fe. Y aquí viene una enseñanza fundamental para nosotros hoy. La fe es sinónimo de obediencia.
Porque no en pocas ocasiones tenemos que reconocer que hemos concebido la fe de una manera bastante superficial, como una mera aceptación verbal del mensaje del Evangelio, como el que responde diciendo, sí, sí creo. De tal manera que la verdad de la respuesta se mide no en el decir, sino en el hacer. Así lo va a decir Santiago muy claramente algunas décadas después. La fe sin obras es muerta. Digamos lo mismo de otra manera. Una fe viva se muestra en la manera en la que caminamos por la vida. Seguir las huellas de Jesús significa hacer lo mismo que él hacía, aquello que él mismo nos indicó que debíamos hacer. No cabe duda de que el pasaje de Mateo nos orienta respecto a lo que Jesús demanda de quienes lo siguen, siendo justamente esta obediencia la señal de que en verdad han creído en el Evangelio. Pensemos, por ejemplo, en las bienaventuranzas y volvamos a nuestra evaluación honesta. ¿Qué tanto practicamos la pobreza de espíritu, el hambre y la sed de justicia, el lamento por el pecado propio o el ajeno? La medida de nuestra obediencia es también la mejor muestra del cambio que el Evangelio ha venido a efectuar en nuestra vida. Y también esa medida de obediencia es la prueba del cambio que seguirá siendo el Evangelio en nosotros mientras vivamos. Porque la obediencia no significa solamente una nueva forma de vivir. También significa, como vemos con claridad en el Sermón del Monte, un carácter transformado, es decir, no solo nuestra práctica moral o ética, también nuestra forma de ser, nuestro carácter. Cuando permitimos que vaya en nosotros arraigándose los valores del reino y los principios que conducen nuestra vida. Esta es una pregunta que me he formulado muchas veces en mi tarea pastoral, empezando con una pregunta que me formulo a mí mismo. La he reiterado en mensajes, en meditaciones y en la enseñanza. La pregunta es, si mis valores no han cambiado y no estoy viviendo conforme a los principios del reino, entonces, ¿qué es lo que realmente cambió en mi vida? ¿De qué se trata cuando tú y yo hablamos de conversión, de seguir a Jesús? Justamente hablamos de un carácter transformado, de un estilo de vida diferente y de valores y principios del reino que se articulan en nuestro diario vivir. No, no se trata, sin duda, de poner un poco de maquillaje religioso sobre nuestro rostro, o de cargar los domingos una Biblia bajo el brazo, o de escuchar música cristiana. Seguir las huellas de Jesús en el camino diario de la vida significa amar, perdonar, actuar con compasión, servir, anhelar y luchar por la justicia, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro enemigo. Todo esto porque el gran poder transformador del Evangelio nos hace una nueva persona. Es un camino que empezamos a transitar el día que decidimos seguir a Cristo. Y es tan profundo ese camino y tan abarcador que nunca termina. Por ello recordemos también una enseñanza reiterada. No somos un producto terminado. Seguimos rogando al Señor que con su palabra y su espíritu Él siga puliendo nuestro carácter, purificando nuestro corazón y sanando nuestras relaciones. Porque es su palabra la que nos redarguye
y es su espíritu que nos llena de poder para vivir de esa manera extraordinaria que solo quienes siguen a Jesús pueden vivir. Porque finalmente, como hemos visto el día de hoy, todo se trata de creer, pero de veras creer. Veamos lo que dice Ezequiel 18. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Uno de los comentaristas que suelo leer para el estudio que estamos realizando respecto a Jesús, escribió un texto sobre Mateo y justamente comentando esta parábola, Ulrich Luz dice, las parábolas confrontan la discrepancia entre decir y hacer y desenmascara la obediencia meramente verbal. Les envío un abrazo muy cariñoso y por aquí nos encontramos mañana miércoles ya de mitad de semana. Que el Señor les bendiga muy, muy ricamente.